One question, two views. You decide. A veces, una sola pregunta no tiene una sola respuesta. A veces te abre la puerta a dos realidades, dos mundos que parecen totalmente distintos. Y este, créanme, es uno de esos casos. Aquí no vamos a darles una conclusión. Lo que haremos es explorar la lógica detrás de cada argumento, presentarlos con toda su fuerza y dejar que la evidencia hable por sí misma. Y la pregunta que nos convoca hoy es sin duda una de las más fascinantes de toda la egiptología. ¿Cómo es que se trabajó el granito de la Gran Pirámide con una precisión que aún hoy nos sigue pareciendo casi imposible? Para entender esto, hay básicamente dos grandes corrientes de pensamiento, dos maneras de ver exactamente la misma evidencia. La primera nos dice que la respuesta está en la escala y en la maestría del trabajo manual, usando herramientas y técnicas que conocemos. La segunda, en cambio, propone que lo que vemos solo se puede explicar con una tecnología mucho más avanzada, una que se perdió en el tiempo. El trabajo en granito. Esa es la gran línea que divide las opiniones sobre las pirámides. Para entender bien este debate, vamos a analizarlo en tres partes. Tres argumentos clave donde estas dos visiones chocan de frente usando las mismas pruebas. Ok, empecemos con el desafío más básico de todos, la velocidad. ¿De verdad las herramientas que conocemos del antiguo Egipto podían cortar granito a un ritmo que hiciera viable un proyecto de esta magnitud? Desde la primera perspectiva, la solución es bastante elegante en su simpleza, el corte abrasivo. A ver, la clave aquí es entender algo fundamental. La sierra de cobre no es la que corta, no hace el trabajo pesado. Actúa más bien como un soporte, un vehículo para un abrasivo mucho más duro, como la arena de cuarzo. La arena, al ser más dura que el granito, se incrusta en el cobre blando y funciona como miles de pequeños dientes que van desgastando la piedra por fricción. Y aquí es donde entran los experimentos como los del arqueólogo Dennis Stokes. Él validó este método y logró una tasa de corte de unos 12 centímetros cúbicos por hora. A simple vista suena a poquísimo, ¿verdad? Pero aquí está el error más común, pensar en una sola persona trabajando. La lógica de la pirámide es la escala, la masividad. Si multiplicamos esa tasa que parece lenta por miles de trabajadores en turnos constantes, durante décadas, de repente los números no solo cuadran, sino que tienen todo el sentido del mundo. Pero es justo en esa palabra escala donde la segunda visión dice, un momento, aquí hay un problema. Para esta segunda lógica, los experimentos de laboratorio simplemente no reflejan la realidad. El problema no es si el método funciona en teoría, sino si es viable a esa escala y con esa precisión. Miren, si aplicamos esas tasas de laboratorio para ahuecar una sola pieza, como el sarcófago de granito de la Cámara del Rey, el cálculo nos da decenas de miles de horas de trabajo. Y eso sin contar los problemas prácticos, el consumo brutal de cobre para las herramientas, el desgaste constante, o lo más difícil, mantener una presión uniforme para lograr esa precisión milimétrica. Simplemente no parece factible. Ok, segundo argumento. Y aquí nos vamos directo a la evidencia física, a las huellas que dejaron las herramientas, los núcleos de perforación en el granito. En estos núcleos se ven unas famosas ranuras en espiral. La primera visión tiene una explicación para esto. Sostienen que esas marcas no son del corte en sí, sino como un efecto secundario. Imaginen, están perforando con el tubo de cobre y la arena, y de vez en cuando tienen que sacar la herramienta para limpiar el polvo, ¿cierto? Bueno, al sacarla, todavía girando, algunos granitos de arena se quedan atrapados y, listo, rayan el núcleo, dejan esa marca en espiral. Es algo incidental, no parte del trabajo de corte. Pero la otra visión se aferra a un dato, a una medición concreta, una que hizo el mismísimo Flinders Petrie, uno de los padres de la egiptología. Él analizó la distancia entre esas ranuras en una pieza específica, el famoso núcleo 7, y calculó a qué velocidad la herramienta avanzaba dentro del granito con cada vuelta que daba. Y lo que encontró es simplemente asombroso. La herramienta que hizo ese núcleo avanzaba 0.1 pulgadas dentro del granito, en una sola revolución. Para que nos hagamos una idea, eso es 500 veces más rápido que un taladro de diamante industrial de hoy en día. 500 veces. Desde este punto de vista, la fuerza humana no basta para explicar esa velocidad, y la regularidad casi perfecta de las marcas sugiere un control mecánico, no el pulso de una mano. Y hay más. Petrie notó algo rarísimo. La ranura del corte es más profunda en el cuarzo, que es la parte más dura del granito, y más superficial en el feldespato, que es más blando. Esto va en contra de toda lógica de abrasión.
Lo normal sería que lo más blando se desgaste más, ¿no? Pues aquí es al revés. Y lo curioso es que este efecto sí se parece a lo que pasa con tecnologías modernas, como el mecanizado por ultrasonido, donde las vibraciones de alta frecuencia hacen que el cuarzo resuene y se fracture más fácilmente. Y con esto llegamos al tercer y último punto, el acabado. No solo cómo cortaban, sino cómo lograban esas superficies increíblemente lisas, un desafío en sí mismo. Primero, para que dimensionemos la precisión de la que hablamos, las juntas entre los bloques originales de revestimiento de la pirámide, bloques que pesaban toneladas, tenían en promedio medio milímetro de separación. Medio milímetro. Cualquier explicación que demos tiene que poder justificar esta proeza. Para la primera visión, la respuesta no está en máquinas, sino en la maestría artesanal llevada al extremo. Proponen un proceso de paciencia infinita. Primero cortaban el bloque a un tamaño aproximado. Luego, horas y horas de pulido con abrasivos cada vez más finos. Usaban técnicas como untar ocre en las superficies para ver dónde rozaban y así desgastar esos puntos altos a mano. Un trabajo metódico, disciplinado, la culminación de la habilidad humana. Pero el contrapunto aquí es potentísimo y viene del ingeniero Christopher Dunn. Él, usando instrumentos de precisión modernos, midió las superficies, pero no las de afuera, midió las de adentro de los sarcófagos de granito, áreas que nadie iba a ver jamás, y descubrió que tenían una planitud óptica casi perfecta, comparable a las herramientas de precisión que usamos hoy en día. Y aquí la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Por qué invertir un esfuerzo tan monumental para lograr una precisión de máquina en una superficie que va a quedar oculta para siempre? La visión alternativa sugiere que esa precisión no era un lujo o un objetivo estético. Era una característica inherente al propio proceso de fabricación. La tecnología que usaban, fuera la que fuera, simplemente producía superficies perfectas como estándar. Y bueno, aquí lo tenemos. Un mismo conjunto de evidencia. Las tasas de corte, las marcas de perforación y la planitud de las superficies. Y dos lógicas completamente distintas para interpretar todo esto. Hemos repasado la pregunta central a través de 3 puntos clave: la velocidad y la escala, la evidencia en los núcleos de perforación y la increíble precisión del acabado. Y en cada punto, vimos cómo encaja la explicación de la maestría artesanal y cómo encaja la de una tecnología perdida. Hemos recorrido los dos caminos. Vimos cómo cada uno, con su propia lógica, parte de la misma evidencia para llegar a conclusiones muy diferentes. El objetivo aquí no es dictar una respuesta. Así que la pregunta final queda en el aire, y es para cada quien. ¿Qué explicación resuena más con la evidencia presentada? ¿La increíble habilidad y paciencia humana llevada a una escala épica? ¿O una tecnología cuya naturaleza aún se nos escapa? La conclusión es personal.